y aquel que no pudo ingresar o algo, creo que nosotros mandamos un mail con respecto a J Editores, que es un convenio que firmó el colegio, donde ustedes pueden acceder en forma gratuita para la búsqueda de doctrina, de jurisprudencia. Creo que les mandaban desde J Editores una clave, aquel que tal vez no se la enviaron, o a veces llega el mail a spam, porque me ha pasado. Hay un teléfono donde ustedes pueden llamar, y creo que a la persona, bueno, le pasan los datos, estando matriculada en el colegio, después le envían la clave. Ese es otro punto importante, porque es una herramienta que también se utiliza mucho, que hoy a cada uno de forma privada eso tiene un costo. Nosotros, a través del colegio y en una firma, un convenio general, pudimos hacerlo para que todos ustedes, todos nuestros matriculados, puedan gratuitamente acceder a esa herramienta de trabajo que hoy es tan necesaria para poder uno no solo hacer demandas, sino también en general en el trabajo diario, ¿no? Después les quería adelantar, ahora el próximo miércoles, bueno, hay un fin de semana largo, no vamos a hacer ninguna charla, nos vamos a juntar de vuelta el miércoles 9 de mayo, donde vamos a hacer una charla práctica de la Ley de Riesgo de Trabajo. La García y la doctora Matter, la vicedirectora, donde se va a trabajar con casos prácticos. Ellos ahora en el mes de marzo hicieron a través del instituto 2 o 3 charlas, y con casos prácticos que hasta no solo ellas van a traer, sino que también ustedes pueden preguntar el caso específico como nos viene al estudio, ¿no? No que el cliente fue a la comisión médica, que en la comisión médica lo revisaron 2 veces, que le dieron el alta sin incapacidad. ¿Qué hacemos? Bueno, en provincia, en capital, ¿cómo va la jurisprudencia? En capital depende a veces de la sala que nos toca después la apelación y el criterio que tengan, y en provincia también depende de la jurisdicción. Por lo menos en Matanza, en general, por lo que yo noto en la mayoría de los juzgados laborales, se está corriendo traslado de la demanda, ¿no? O sea que están tácitamente aceptando la competencia. En otros departamentos judiciales, por ejemplo, todavía leí un fallo de Zárate Campana, creo que el laboral de Zárate, donde es un ni. O sea, acepta la competencia, pero remite el caso, le da un plazo para que se presente en la comisión médica y venga con el rechazo de la presentación ante la comisión médica. Entonces, eso va a pasar que en las comisiones médicas, como ya está pasando, van a desbordar todo eso, que la ley te habla de 60 días prorrogable, va a seguir pasando el tiempo y eso va a hacer que nos atrase, diríamos, los juicios. En San Nicolás, por ejemplo, leí también un fallo, creo que de Bragado, que al contrario, que declara constitucional, diríamos, la ley, te manda a las comisiones médicas. Entonces ahí ya van saliendo diversos fallos de distintas jurisdicciones. Eso también seguramente lo van a estar viendo con el Instituto Laboral. Y bueno, y hoy para nosotros, la doctora es, me está llamando un colega por un juicio que tuvimos el otro día, una audiencia, después lo llamo. Sí. La doctora Pumo, para mí es, la doctora está matriculada en nuestro colegio hace unos cuantos años, pero hace 2 o 3 años que participa activamente, diríamos, en la vida colegial de nuestro colegio. Ella está en la Secretaría de Comunicaciones, estamos ahora tratando de sacar la revista no solo digital, sino también en papel, que ya hace 4 o 5 años que se había dejado de hacer, y queríamos retomar, diríamos, esa iniciativa en papel, ¿no? Que ya creo que estábamos terminando pronto a salir en los próximos, no sé si en mayo o en junio. Y esta charla justamente la doctora la estuvo dando en los cafés jurídicos, ¿no?, del Colegio Público de Capital Federal. Y para nosotros, lo que yo siempre digo, nosotros estimamos que, como hoy la doctora viene a dar una charla, bueno, el curso de iniciación en nuestro colegio, matriculada nuestra, que el día de mañana cualquiera de ustedes, de a poco, vengan y también vayan participando, diríamos, de la vida colegial en cualquier ámbito, ¿no? Ya se puede hacer en el deporte, otros tenemos también los viernes clases de teatro y tal vez le interesa el teatro, otros les puede interesar la parte académica.
y qué bueno que matriculados nuestros de nuestro colegio sean los que en su gran mayoría den las charlas por lo menos del curso de iniciación y también de los institutos. Eso es importante, diríamos, para nosotros, porque justamente uno se siente en ese sentido satisfecho de publicitar y que nuestros colegas de nuestro colegio sean los encargados, diríamos, justamente del conocimiento y de hacer cada día un poco mejor a la parte académica. Así que, bueno, Claudia, para nosotros te agradecemos mucho. Sé que te felicitaron, es más, le volvieron a pedir que repita esta charla en el colegio público varias veces, de lo exitosa que fue. Así que te felicitamos. Esperemos que acá sea igual. Bueno. Igual tengan en claro que yo soy igual que ustedes, ¿sí? Sé lo mismo que también ustedes, porque todos los días me encuentro con algo nuevo, siempre se aprende algo en la profesión. Y bueno, lo único que voy a hacer yo es brindarle de mi conocimiento y de lo que he podido aprender para que ustedes lo tengan en cuenta en sus casos y lo puedan implementar. Bueno, dejamos a la doctora, gracias. Gracias, Martín. Bueno, vamos a empezar con lo que es el proceso sucesorio, lo que es la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión se produce ¿en qué momento? Cuando existe ¿qué acción? La muerte exacta, la muerte real o presunta del causante. Y se llama suceder a los herederos. ¿Por qué? ¿De qué manera se lo llama suceder? ¿Por la ley o el testamento? ¿Sí? Esas son las dos vías que hay en este momento y que reconoce nuestro código. Ustedes saben que el código de Vélez-Sarsfield antes lo trataba en una parte del código, ahora lo pasaron hacia atrás, están todos los capítulos últimos, la parte de la sucesión, porque primero se tocan los temas más importantes y entonces la sucesión es lo que llega hacia lo último. La apertura de la sucesión es la transmisión ¿de qué? De la herencia, ¿sí? Ahora, ¿la herencia es lo mismo que el patrimonio? No. ¿Por qué? Porque la herencia es un conjunto de cosas, es una universalidad de cosas, como por ejemplo los activos y pasivos, las obligaciones y derechos. Ahora, a partir de la muerte del causante, surgen varias cuestiones. ¿Por qué? Porque el heredero pasa a ocupar ¿qué? La posición jurídica del causante, ¿sí? Ahora, de la muerte solamente eso surge, no, aparecen derechos que pueden ser posteriores a la muerte y que no se suceden, o pueden haber derechos que vienen pero que tampoco se suceden. ¿Por qué? Porque no corresponden. ¿Qué derechos ustedes creen que no estarían dentro de lo que es la sucesión para suceder? Los derechos personalísimos o personales. Pero con excepción de que hay una parte que sí se contiene en la sucesión, que es la de la imagen del causante, lo que va a ser la imagen, su moral, su honor, eso sí tiene una parte de que se tiene en cuenta en la sucesión, ¿exacto? ¿Por qué? Porque en ese caso se va a tener para qué instituto todas esas cuestiones. Para el instituto de indignidad, ¿sí? Cuando un heredero hace mención o comete delitos o ejerce algunas cuestiones con respecto al causante y para quitarlo de la sucesión. Bien. La muerte, ¿qué viene a ser en este caso? Un hecho jurídico, ¿sí? Para nosotros como personas es algo que cuando nosotros perdemos un ser querido o nos vamos nosotros también es un hecho que malo, feo, no es, pero para lo que es judicialmente es un hecho jurídico. Y eso produce la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia. Ahora, la herencia está compuesta, como yo ya les dije, de la unidad abstracta de activo, pasivo, derechos y obligaciones. Y los herederos, ¿qué hacen con eso? Se subrogan en esos derechos y en esos activos y en esas obligaciones. Pero dentro de esto encontramos varios herederos, ¿sí? Varias formas de herederos. No todos heredan de la misma manera, no todos, podríamos decir, son herederos en la misma situación, ¿sí? Como para que ustedes lo entiendan. El heredero más conocido es el heredero forzoso. ¿Quiénes son los herederos forzosos? A ver, si ustedes saben, ¿quiénes son los herederos forzosos?
Los colaterales son hasta cuarto grado. Nosotros tenemos primeros los ascendientes, descendientes y cónyuge, ¿sí? Y después los colaterales hasta cuarto grado. Y hay otros más. A ver si ustedes saben qué otro heredero. No son herederos, pero sí, ¿qué más hay? Porque nosotros dijimos que había dos formas, ¿sí? de recibir la herencia, por ley o por testamento. El testamentario. ¿Y qué más? El legatario, que no es un sucesor universal. Ahora, hay un heredero más que se llama de cuota, heredero de cuota. Ese heredero es un heredero universal, pero no hereda la universalidad de todos los bienes, sino que hereda una parte específica. Y por lo general, ese heredero aparece en el testamento. Bueno, a ver, ya hablamos de que hay por ley y por testamento. Perfecto. Por ley, nosotros tenemos que la ley establece una legítima. ¿La legítima qué viene a hacer? Que no puede tocarse porque la ley la dispone que es para los herederos forzosos. Los herederos que no se les puede quitar ese derecho. Perfecto. Bueno, pero ¿cuánto es la porción legítima y cuánto es la porción que se puede disponer por testamento? Depende de los herederos que tenga. En porcentaje, ¿cómo vendría a ser? El 67% de lo que es la herencia, que es la legítima, no se puede tocar. Es lo que la ley establece que tiene que ir para los herederos forzosos. Y sí el 33%. ¿Qué diferencia encontramos acá? ¿En el código anterior era igual? No. Estuvo la modificación. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que la persona del testamento puede disponer de un 33%. ¿Exacto? Bueno. En la testamentaria, ¿qué tipo de testamentos encontramos? Y por actos públicos. Muy bien. El de por acto público necesita de algo. Está bien, pero ya una vez cumplimentada todas las formalidades de lo que es el instrumento público, es un testamento que se puede no, eso de la redargución y todo eso sí. El tema es que no necesita que el juez le dé validez. Lo que no necesita es que el juez le dé validez. Se presenta todo, pero no necesita la validación del juez. Sí necesita la validación del juez, ¿qué testamento? El testamento hológrafo. ¿Por qué? Porque el testamento hológrafo es un testamento que lo realiza el propio causante de puño y letra, donde tiene que contener fecha, firma y la decisión. Puede hacerse en cualquier lado. Es más, les puedo comentar que hace años atrás, ahora, bueno, el código hubo algunas ciertas modificaciones, pero hace muchos años atrás yo tuve un colega que me hizo verla también, una sucesión de una persona que dejó un testamento escrito en una servilleta y fue válido. ¿Por qué? Porque estaba firmado, porque estaba detallado y porque tenía la fecha. Y el juez tuvo que darlo por válido. Lo que modificó ahora el código, antes se necesitaban testigos, ahora se necesita la pericia caligráfica. Exactamente. Y la pericia caligráfica sí o sí. Eso es ineludible. Se necesita para la validez del testamento. Bueno, pero es lo que está establecido en el código. Lo que pasa que, a ver, el tema era que a veces, vos sabés cómo es esto, que uno cuando va avanzando en la profesión va viendo ciertas cosas y los legisladores y lo que son los mismos abogados que trabajan de la matrícula, porque cuando se modificó el código participaron muchos abogados también para la modificación, mucha gente preparada y, bueno, con cierto conocimiento, decidieron eso porque era necesario. A veces los testigos, vos sabés que se pueden comprar. Hay infinidades. Exactamente, doctora, hay arreglo. Entonces,
para evitar esas suspicacias es que la pericia caligráfica hace que sea válido que lo haya escrito él de puño y letra y no se lo haya hecho otra persona, ¿entendés? O no haya sido él el que lo escribió. Porque el hológrafo, los testigos dicen, sí, nosotros lo vimos, pero la pericia te da más seguridad. Entonces, por eso ahora es obligatorio, ¿sí? Bueno. El legatario. El legatario no es un heredero. Es una persona que recibe, ¿qué? Un bien particular o un conjunto de esos bienes. No sucede en la posición jurídica del causante, ¿sí? Sino que obtiene esencial y directamente una adquisición, adquiere algo. Ahora, las diferencias están en los herederos en este tema. Los que vienen por derecho, que lo tienen y porque se los otorga la ley, no necesitan en este momento, el código lo dice y lo establece, no necesitan que los nombre el juez. En realidad, desde que fallece la persona, son herederos y automáticamente pueden hacer y disponer de los bienes en ese momento. Sí, ¿qué es lo que no pueden hacer esos herederos? ¿Y por qué sí tienen que abrir una sucesión e ir al juez para que otorgue, para disponer de ellos? ¿Cuáles son los que no se pueden disponer y necesitan del juez? Los bienes muebles registrables y los bienes inmuebles. Esos necesitan que se registren. Entonces, justamente por eso es necesario que se haga la sucesión y en ese caso, ¿qué sucesión es? Ave intestato. En ave intestato, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando iniciamos una sucesión? Tenemos que acreditar primero el fallecimiento y lo vamos a acreditar de qué manera, porque tiene que ser fehacientemente y establecido por las normas médicas que corresponden. Bueno, con el certificado de función y automáticamente ahí se hace la apertura de la sucesión. Ahora, los herederos, ¿qué tienen que hacer cuando entran a la sucesión y se presentan? Tienen que acreditar los vínculos para saber si son herederos forzosos o no, para ver qué tipo de heredero es y qué parte le corresponde. Todos los herederos forzosos reciben por partes iguales. Se divide en partes iguales y no hay forma esa de modificación. Sí, en lo que observamos en la testamentaria es que hay una parte que la ley designa porque la legítima no se modifica en el testamento, ¿sí? Una va por ley y la otra, lo que pasa es que a veces el causante, ¿sí?, en el mismo testamento ya designa la legítima para cada heredero, porque le dice al hijo tanto, al otro hijo tanto, al otro, o si está implementado que el bien tiene el mismo valor que el otro, puede establecer diferentes valores. O mismo puede otorgar cosas personales, porque hemos visto sucesiones en donde le han entregado un cuadro que tiene un valor, puede ser un reloj, alhajas, todo eso se puede dividir, pero siempre manteniendo en ese caso la porción que a cada uno le corresponde. En caso de que a veces eso no se pueda, ¿qué se hace cuando uno recibe más que el otro para que no haya problemas? Se compensa, exacto. Eso de que se compensa, ¿y qué puede pasar si él dona antes y esa donación empieza a surtir efecto a partir de la muerte? La persona ya tiene el bien y puede disponerlo, porque ustedes saben muchas veces que los causantes o las personas donan las propiedades, pero las pueden dejar protegidas con un usufructo vitalicio hasta que ellos falten, ¿sí? Entonces, los otros herederos, ¿qué pueden hacer en ese caso? La colación, exactamente. Entonces, ahí se compensan y por eso hablamos de lo que es la compensación. Ahora, nosotros tenemos que hablar cuál es la competencia para establecer qué jueces son los que van a intervenir cuando nosotros decidimos hacer la apertura de la sucesión. Porque el último domicilio del causante. Pero el Código hizo una modificación con respecto a el tema de los domicilios. Ya no se tiene más en cuenta el domicilio de origen. ¿Cuál era el domicilio de origen? El del padre. Ahora se tiene que establecer bien
el domicilio en la que la persona reside. ¿Y cómo probamos nosotros el tema del domicilio? Con la partida de función y en caso de que, por ejemplo, la persona falleció en un lugar donde no era su residencia habitual, porque eso puede suceder. Información sumaria, o también tenemos otro documento, el DNI. Si es el que los herederos dicen que era el domicilio, con el DNI basta y sobra. Bien. ¿Cómo? Y en caso de contradicción se va a poner todas las pruebas. El que dice que no corresponde tendrá que acreditar cuál es el que corresponde y el juez valorará cuál es la prueba que dice que realmente es el domicilio que corresponde. Y ahí va a decidir. Se declarará competente si es el que le corresponde y se declarará incompetente si no corresponde. Ahora, yo les voy a comentar que yo tuve una sucesión de una persona que recibió, en realidad el padre falleció en Córdoba y la madre falleció acá en Capital Federal. Es mucho más largo y más complicado. Yo a ustedes se los voy a hacer un poquito más sencillo para que lo sepan, porque después terminó de otra manera, pero para que sepan cómo se puede hacer. Y el bien que quedaba, que era el único, quedaba acá en Matanza, en San Justo. ¿Sí? ¿Qué pasa? En Córdoba, según la única heredera, porque también existe el único heredero, ¿sí? Su padre no había dejado nada en Córdoba y ella vivía en el departamento de San Justo y la madre había fallecido en Capital Federal. ¿Ustedes qué creen qué competencia elegí yo para esa sucesión? Muy bien, ¿por qué? Por el domicilio. Entonces pedí la prórroga de jurisdicción y establecí, fundamenté, porque por economía procesal y todo lo demás, que ese era el domicilio que correspondía para iniciar la sucesión. ¿Está? Bien. Bueno, nosotros también tenemos que las personas para poder suceder necesitan una capacidad, tienen que tener capacidad para suceder. ¿Cuáles son esas capacidades? A ver si alguno me orienta, me tira alguna punta, a ver. ¿Cuáles son las personas que son capaces para suceder a una persona? Tienen que tener una condición específica para poder suceder. ¿Estar con qué? Con vida al momento de la muerte del causante. Esa es la condición fundamental. Tienen que tener la vida en el momento. Si, por ejemplo, alguien fallece, una familia, que se supone que son padre, hijos, y todos fallecen en el mismo momento, se establece que la muerte es para todos la misma, no hay sucesión ahí. Van a venir los herederos de todos los muertos, pero ¿cómo van a acreditar si el que falleció es la madre, el hijo, la cónyuge, y lo que quedaron son los nietos? Van a venir en representación hacia el primero, que es el que tenga todos los bienes y tenga que ir bajando hacia la línea, ¿está? Pero no se establece más. Tiene que estar muy bien probado el tema de cuál falleció primero para poder ver si, porque tiene que tener vida al momento de la muerte del que fallece, aunque sea unas horas, unos días, pero tiene que tener vida para poder convertirse en heredero. Pero ustedes saben que ahora el avance tecnológico y todo lo que nos va llevando y que va apareciendo, hay personas o hijos que nacen después de la muerte del causante. En ese caso, ¿qué tenemos que prever para saber si realmente pueden suceder o no? Que nazca con vida o ¿qué más? No, porque los adoptivos y los extramatrimoniales y todos ahora están considerados como los hijos, ya tienen el mismo
la misma categoría. Yo me estoy refiriendo a cuando se usan técnicas de reproducción asistida. Que haya prestado su consentimiento previo. Hay un artículo del código que establece, que es el 561, que cuáles son, qué formalidades tiene que cumplir ese consentimiento en forma legal para que se pueda hacer. Tiene que estar informado, tiene que estar aceptado por la persona, bien, correctamente. Pero aparte, tiene que estar otra cosa más. A ver si a alguien se le ocurre. No. Tiene algo que es fundamental, tiene que estar concebido antes de la muerte del causante. Lo que pasa que, como ustedes saben ahora, que se congelan embriones y después se fecundan y todo lo demás, la concepción tiene que estar, o mínimamente tiene que el embrión estar implantado para que, aunque la persona haya fallecido, pueda ser heredero el hijo que nace después de la muerte. ¿Está entendido? ¿Sí? Bueno. Sí. Claro, tiene que estar... No, tiene que estar concebido o tiene que estar implantado. Exactamente, ¿sí? Bueno. ¿Qué otras personas más pueden suceder? Porque nosotros estuvimos hablando de todos los herederos, pero hay más personas que pueden suceder. Las personas jurídicas, muy bien. ¿Y cuáles son las personas jurídicas que pueden suceder? Las que tienen aptitud para adquirir derechos y obligaciones y que puedan, y que su objeto tenga un fin, la creación. Ese fin con su creación, tiene que tener todo ese conjunto. Pero hay otras que pueden nacer a partir de la muerte y pueden suceder. No. Las fundaciones que por testamento el causante puede dejar para que se formen en ese momento, que son de disposición de última voluntad, y son personas jurídicas que constituyen una finalidad que es un bien común, ¿sí?, sin lucro, y que el aporte patrimonial está destinado a cumplir esos fines. ¿Está? Ahora, ¿quiénes van a ser los que van a controlar eso? ¿Sí? ¿Cómo se va a implementar eso? ¿Cómo se va a resolver? Los herederos, la salvación y el administrador, si es una herencia, nosotros estamos hablando de acá que haya mucho patrimonio y haya un patrimonio importante y todo lo demás, son los que van a ponerse de acuerdo para hacer el estatuto y el acta constitutiva. Ahora, en caso de que no se pongan de acuerdo, ¿y quién va a controlar que los herederos que tienen que formar esto lo hagan? Y va a controlar que esa designación y eso se cumpla. Uno es el Ministerio Público. Y el que va a definir si no se ponen de acuerdo los herederos es el juez. Muy bien. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que quieran hacer? Bueno. Nosotros tenemos aparte los herederos colaterales. Los herederos colaterales, ¿qué más necesitan para poder ser herederos? ¿Ellos heredan directamente por la ley? ¿Tienen el derecho otorgado a partir de la muerte del causante? No. Necesitan que el juez los instituya o los invista en la calidad de heredero. Ustedes saben que el código dejó de hablar el código nuevo en su redacción de posesión hereditaria, sino que habla de investidura de heredero, ¿sí? Y eso tiene una diferencia, porque ahora no es más la posesión, sino que es la investidura, es convertirse. Por eso cuando se convierte en heredero hablamos de que ocupa la posición jurídica del causante. ¿Está? Ustedes me dijeron, bueno, yo les dije, les comenté, que hay cosas que nacen a partir de la muerte y que no vienen con la herencia. ¿Cuáles creen que son ustedes esas acciones que nacen? ¿Tienen algunas ideas?
A ver si algunos hacen, por ahí seguro que acá hay alguno que se dedica mucho a eso, y que nacen a partir de que muere el causante. La pensión, muy bien, la pensión y qué más. Las indemnizaciones que provienen a partir de qué. Indemnización de qué. Las de trabajo, ¿sí? Con el contrato de locación, ¿qué creen ustedes que pasa? Continúa. ¿Y por qué los herederos no pueden disponer de eso? Tienen que cumplir ¿qué? El contrato o hasta la fecha de finalización o la recesión. En ese caso, ¿quién tiene el derecho? El locatario. Porque nosotros hablamos hoy de lo de la herencia, los activos, pasivos, derechos y obligaciones que le corresponden. Pero también se hereda lo que es la posesión. Cuando el causante tiene una posesión de algo, la otra persona va a tomar el lugar como poseedor, pero no es heredero, no como en la sucesión, ¿está claro? Entonces, los herederos toman la posesión, pero no pueden decidir porque lo que definieron entre el causante y el locatario se cumple hasta que... Exactamente. Bueno, si muere el locatario, sí, ahí se finaliza. Los herederos no pueden continuar con el contrato de locación. Pasaría lo mismo, por ejemplo, nosotros hacemos un contrato de servicio, ¿sí? El que da el servicio a una empresa, por ejemplo, para hablar mejor, en una sociedad, por ejemplo, la sociedad, los herederos, ¿suceden al titular de las acciones, al societario? Depende, muy bien, depende si está establecido, si no la sociedad hay que resolverla. No se puede continuar, ¿sí? Si está en el estatuto, sí, pero si no, no. Bueno, sí. A ver, vos me estás hablando que si el contrato continuó y se venció, se terminó, pero él siguió y ellos hicieron la sucesión y pudieron disponer de la propiedad. Si los herederos quieren continuar con el contrato, lo pueden continuar, van y firman ellos como nuevos. Exacto, sí, siempre, es más, no necesitan ni la declaratoria en realidad. Necesitan demostrar que son los herederos y punto. En lo que es el contrato de locación, lo que pasa que en el contrato de locación es uno de los juicios en los que uno puede desalojar no teniendo exactamente la titularidad, pero para un desalojo, en el caso de un desalojo, no tener el título, sí tenés que ser titular, pero quiere decir no tenerlo en los órdenes que establece la ley. Por ejemplo, nosotros para vender necesitamos que el heredero necesita estar inscripto, ¿sí? ¿Pero siempre tiene que estar inscripto? No, porque podemos hacer ¿qué en las sucesiones? Tracto abreviado, entonces obviamos. Uno dice, obviamos un paso. No, no obviamos un paso, el paso no se obvia. Lo que se hace es que sale más económico hacia la hora de hacer la transferencia, evitar esta situación, ¿está? La pueden iniciar ellos. Si el contrato está vencido y quieren continuar, lo pueden hacer tranquilamente. Sí, ponen fulano de tal, fulano de tal. No necesitas ni ponerlo, no hace falta, ya no hace falta.
Exactamente. Si lo necesitas para la venta, para enajenar y disponer, sí, pero para el contrato de locación no es necesario. Sí. No, en el caso no, lo que se puede hacer es, cuando vos vas al registro de la propiedad automotor, llevas a la persona que compró, ustedes van con la declaratoria, con el oficio. Si está, tengan en cuenta que siempre tienen que pagar las tasas de justicia, ¿sí? Se lo van a anotar. Por ahí ahí pueden obviar la transferencia hacia ustedes. Pueden hacerse la transferencia directamente al que compra. Y sería como tracto abreviado, pero no se llama tracto abreviado. Pero se paga igual un porcentaje. Tiene que venir, claro, o sea, hay que pedirlo en el juzgado. Sí, eso se puede hacer. Quieren, bueno, pero en el caso de servicios, sí, eso es verdad. No, eso es verdad. Sí, 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 es así. Ahora, con respecto a las propiedades, que justamente estamos tocando este tema. Cuando una propiedad la queremos inscribir o necesitamos, porque denunciamos todos los bienes, ¿qué necesitamos acreditar en el expediente? Pongamos que porque el juez nos va a pedir ¿qué? Título, informe de dominio, perfecto y más, para saber el valor. Porque esto es importante que ustedes lo sepan, porque de ahí también van a venir ¿qué? Los honorarios de ustedes y que son importantes, entonces hay que establecer ¿qué? La cotización, exactamente. Bien, bueno. Sí, claro. Bueno, eso es un tema complicado. ¿Por qué? Vos me estás hablando de una unión convivencial y en este momento está reconocido como casi más o menos el matrimonio, más o menos. No tiene todo, pero si figura en el contrato ella, la persona, no es locatario, no puede ser locatario, porque él está hablando del locatario, no del locador. Locatario. Si estuvo reconocido por el otro locador y está viviendo, porque vos no te olvides que los contratos duran 2 años nada más, y todo esto tiene que producirse en 2 años. A ver, es criterio. Lo continuás hasta que termine y después o se lo renovás o le decís que ya está. No te vas a meter en un litigio para echarlo. Sí. A ver, la lógica te dice que si era la pareja, es el conviviente, continúe hasta que termine el contrato. ¿Sí? O, sí. Todo es material de negociación. Se pueden proponer muchas cosas. Entonces eso va a depender del momento y la situación en ese caso. Para el caso de que el propietario fallece. Sí. Una unión convivencial con otra persona. Sí. ¿Qué derechos tiene esa persona conviviendo respecto al causante? La sucesión no tiene reconocido derechos. Porque se supone. Exactamente. No patrimonial. No me refería a eso, me refería a la posibilidad de que pueda vivir, creo que por 2 años, ¿no? No, vos estás hablando por si ella está viviendo en una propiedad que es del causante.
A ver, hace de vuelta la pregunta. No, ¿qué pasa si el causante falleció? Sí. Vive con otra persona. ¿Y qué derecho tenía esa persona conviviente y superfluo? Eso fue la pregunta. El tema es, si es una persona, no hay un derecho, olvídate. Y su heredero no le corresponde absolutamente nada. Lo único que puede tramitar es la pensión. No, tampoco. Una indemnización por haber aguantado todo ese tiempo. No existe. Lamentablemente el código eso no lo tuvo en cuenta. No. El tema es el siguiente, si la propiedad estaba a nombre de esa persona sola y era un bien propio, los herederos van a disponer y bueno, en realidad lo hubiese tenido que dejar por testamento, exacto, o le hubiese dejado un testamento o le hubiese puesto algo a su nombre, hay muchas formas, o haberle donado. Sí, porque el 33% de ese bien lo dispone, entonces lo podía donar. ¿Exacto? Bien. El Instituto de Indignidad. ¿Qué es el Instituto de Indignidad? ¿Para qué sirve la indignidad? ¿Qué tenemos que hacer con la indignidad? Para desheredar a la... No se usa más ese término, porque el código de la desheredación, que era una potestad que tenía el testador, ya no la tiene más. Y se sacó del código. Solamente son causales de indignidad. Y la indignidad ya no es más una incapacidad para suceder. Es una sanción legal. Es una sanción legal. ¿Y cuándo opera esa sanción legal? ¿Cuándo se puede establecer la indignidad? Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo podemos implementar ese juicio? ¿A partir de cuándo? Cuando se abre la sucesión. Exactamente. Cuando se abre la sucesión. O cuando fallece la persona y nosotros nos enteramos que tiene ciertas cuestiones de indignidad esta persona y sabemos que es heredero y estamos legitimados para hacerlo porque también lo somos. ¿Sí? No es más incapacidad para suceder, es sanción legal, porque es por un mal comportamiento, ¿entendés? En realidad es un mal... ¿La indignidad qué es? Es algo malo, es algo que... Son acciones que afectan ¿a quién? Al causante, a los ascendientes, descendientes o cónyuge. Que sea uno de los que... Ojo, va a ser también uno de esos herederos. Exactamente, contra la propiedad del causante, de los... Exactamente, sí. ¿Qué no tenés claro? A ver, quiero que te quede claro, por eso. No, pensé que era... Bueno, eso cambió en el... Claro, no, eso cambió totalmente. Y el código también amplió algo que es fundamental, que no les dije, con respecto a las personas con capacidades reducidas y con incapacidad. Los protege más ahora. Sí, con respecto a ese tema. Exactamente, y hasta tienen ciertos beneficios para que le toquen la parte y todo lo demás con respecto, porque ustedes no se acuérdense en que los herederos reciben la posición jurídica del causante. Si el causante tiene deudas, ¿qué pasa? Las deudas también se asumen. Por ahí no las tendrán que pagar con sus propios bienes, pero sí con los bienes que queda de la sucesión, ¿sí? Y lo que ellos van a poder recién disponer va a ser de lo que quede, ¿exacto? Se eliminó el beneficio de inventario, exactamente. Y ahora después vamos a ver lo que es la aceptación y la renuncia. Pero bueno, con respecto a la indignidad, ¿qué causales son las que... Los delitos dolosos. Acá la norma incorpora nuevos delitos y personas como posibles víctimas. ¿Sí? Porque el código anterior era diferente. Es decir, que los delitos dolosos como contra las personas, el honor, la integridad sexual, la libertad o la prosperidad, esta causal, no se termina con la extinción de la acción penal. Continúa, ¿exacto? No importa si fue condenado o no fue condenado, si la acción extingue o no extingue.
Si está aprobada la indignidad, ¿y la indignidad qué hace con respecto al heredero? Hace como que yo de acá los machaqué durante todo el tiempo que el heredero adquiere investidura, la calidad de heredero. ¿Qué es lo que tiene pierde? Es como si nunca hubiese sido heredero. De hecho, si recibió y obtuvo bienes, automáticamente los tiene que devolver y hasta tiene que pagar intereses y hasta en algunos casos una indemnización. ¿Por qué? Porque dispuso de los bienes y no corresponde. Exactamente, entonces tiene que devolverle a todos los demás herederos lo que corresponde. Sí, a ver. Una pregunta que viene en un ejemplo práctico. Sí. Se abre una declaratoria de herederos y hay dos hermanos. Sí. Cuando se abren no mencionan al otro hermano, a un heredero por solo. Sí. Se abre la declaratoria, sigue, se publica en edicto y aparece el segundo hermano. Y sí, porque atentaron contra él. ¿Puede pedir indignidad? Porque lo viaron. ¿Puede pedir indignidad? No, lo que puede pedir en ese caso es que se le retribuya, porque ellos pueden alegar que no sabían, no lo ubicaban, no sabía dónde estaba, no tenían cómo acreditarlo. El otro heredero va a tener que demostrar que los otros sabían de su existencia, que sabía dónde se encontraba. Sí, si lo prueba, sí, si lo prueba, sí. Si lo prueba pueden llegar. No, contra los herederos también hay causales. Contra los herederos y el cónyuge. Hasta con el cónyuge se puede declarar. Por eso les voy a decir. Las víctimas en el caso de delitos dolosos son los causantes, sus ascendientes, descendientes, sus convivientes o sus hermanos. Por esas causas los pueden declarar indignos. Contra todas esas personas, ¿sí? No solamente contra el causante. Me estás pidiendo... Eso es un... El código lo tenés, pero espera, yo te lo voy a encontrar, a ver si lo puedo... Sí, el 2277, el 2280, a partir de ahí lo vas a tener. Es el libro quinto, título primero, capítulo 1 del código 22. Eso, muy bien, ahí está, acá. Bueno, otra de las causales de indignidad son el maltrato, las ofensas a la memoria. Al causante, el maltrato puede materializarse por acciones o por omisiones, ¿sí? Tanto cuando no se le da los alimentos o no se lo establece en un establecimiento, no se le da confort, por omisiones o por acciones que se realicen de maltrato u ofensas hacia el causante. Esa es otra de las causales de indignidad. Acusación o denuncia de delito contra el causante y era mentira, ¿sí? No está probado. Entonces, si vos haces una denuncia contra, vos sos heredero y denunciás al causante que hizo tal, bueno, y no está probado y lo hiciste en ese caso, si lo prueba el otro heredero, a vos te declaran indigno, ¿sí? Omisión de una denuncia de una muerte dolosa. Si vos sabés que murió porque lo mataron y no lo denunciás y sos heredero, también entrás en las causales de indignidad. Pero esta tiene una particularidad, que, por ejemplo, no se puede peticionar si la justicia procede antes, ¿sí? Entonces, ahí ya no se puede demostrar eso. Las excepciones de las causas... ¿Cómo? Claro, si la justicia investiga y demuestra, ya no es necesario. Ahora, si pasa un mes y nadie investigó y se detecta después del mes, el heredero demuestra
que al que quiere declarar indigno, que ese heredero lo sabía, entonces ahí procede la causal de indignidad. ¿Está? ¿Entendiste ahora? No, por favor. La excepción a la causal de indignidad no alcanza a las personas incapaces. A las personas incapaces no se les aplica el instituto de la indignidad, ni con capacidades restringidas, ni a los ascendientes, cónyuges y hermanos del homicida o su cómplice. Son indignos los parientes o los cónyuges que no hayan suministrado al causante alimentos o no lo hubiesen ubicado en un establecimiento por si no se valiera por sí mismo. Eso quiere decir no lo internaron, no lo pusieron en un geriátrico o... Otra causal es el padre extramatrimonial, que no lo reconoce en la edad menor voluntariamente. Si el hijo fallece, el padre no puede ser heredero. Es más, yo he leído un caso, antes no existía eso, ¿sí? Pero justamente como ya la doctrina y los jueces y los abogados venían viendo esto, hubo un caso de una chiquita que la madre estaba muy enferma, la madre se hizo cargo, el padre nunca la quiso reconocer. Cuando fallece, el padre quiere ir a ser buenito. A pesar de que el código no contemplaba esta causal, que ahora sí contempla, porque esto es nuevo, el juez lo declaró indigno. Es un fallo que por eso yo justamente lo leí, porque es un fallo importante, que el juez en ese caso. Por eso, si no lo reconoció en la menor edad y lo quiere reconocer después, aunque lo haya reconocido después, el otro padre o heredero, quien sea, puede pedir el instituto de la indignidad. No, acá estamos hablando de supuesto que lo sabía. Si no lo sabía, no. Pero, a ver, el cónyuge tiene que demostrar. El otro tiene que demostrar que lo sabía. Y cuando se defiende, vos sabés que esto va a una controversia. Es cuestión de prueba. Si queda probado, se la declaran la indignidad. ¿Está claro? Bueno. Alteración de la voluntad testamentaria. Cuando alguien que es heredero altera la voluntad testamentaria del causante, se lo puede declarar indigno. Causales de ingratitud que permitan revocar las donaciones, también es otra causal. Ahora, si hay un perdón por parte del causante antes de fallecer, ¿qué pasa con el instituto de la indignidad? Cesa, desaparece. Te lo repito de vuelta. Si el causante otorga un perdón, hace cesar la indignidad, pero dicho de perdón debe de estar expreso o tácito, en cuyo caso debe de ser objeto de prueba. Lo tenemos que probar. Expreso cuando el causante en el testamento lo deja establecido, que a tal persona que hizo en su vida tal cosa, la perdona y lo puede suceder. Si a lo último, en el último tiempo de su periodo de muerte, esta persona se preocupa, va, retoman relación, entonces en ese caso es tácito. Muy bien. Bueno, ahora, la aceptación y la renuncia a la herencia. La aceptación, ¿qué es? Es la manifestación del heredero ¿de qué? De aceptar la herencia, de asumir los derechos, las obligaciones, los activos y los pasivos del causante. Ocupar la posición jurídica del causante, ¿sí? Bueno, ahora, hay a veces que los herederos no quieren hacer eso. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la aceptación? Porque nosotros a veces también tenemos
los acreedores que pueden obligarlo. El heredero no está obligado a aceptar o a renunciar, no está obligado. Ni acepta ni renuncia. Es una voluntad de él, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? No se puede aceptar parcialmente la herencia. O se acepta toda o no se acepta. Ahora, cuando nosotros nos prueba que la persona o el heredero aceptó, si del momento que falleció la persona se hizo cargo de los gastos, de los bienes, los administró, ¿qué pasó ahí? Hay una suposición de aceptación tácita. La aceptación tiene un tiempo, un plazo para ser aceptada. 10 años. ¿Antes de cuánto era en el código anterior? De 20. Ahora en este se redujo a 10. ¿Sí? Bien. ¿Se lo puede intimar al heredero a que acepte? ¿Ante el juez? Sí, se lo cita en un plazo no menor de 1 mes y no mayor de 3 meses. En ese caso, si no responde, se considera que lo aceptó. Porque el silencio es aceptación, en el caso de esto. La intimación se puede hacer luego de 9 días de la muerte del causante. Si se hizo la apertura de la sucesión, se lo puede citar y tiene exactamente. Bueno, la renuncia. ¿Y si pasa más de 10 años? Exacto. ¿No se puede presentar una persona después de 10 años a iniciar una sucesión? No, para. Vos estás hablando de iniciada la sucesión, 10 años. Una vez No. A ver, para que vos tengas una idea, si vos pasaron más de 10 años y nunca hiciste la sucesión, no es que no aceptaste ni renunciaste, no hiciste la sucesión. En realidad tenés la investidura de heredero, pero no podés disponer de los bienes para poder liquidarlos. Porque vos no te olvides que cuando nosotros iniciamos una sucesión, la iniciamos para algo. Ya sea, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer la sucesión de mi padre, que no tenía bienes, pero lo he tenido que hacer porque para cobrar una indemnización que tenía por fallecimiento, y como no había dejado establecido quiénes eran, en ese caso los herederos forzosos, que éramos mi hermano y yo, tuvimos que hacer la sucesión para poder cobrar esa indemnización. Ustedes saben que el tema de las indemnizaciones, por eso hablé de las de trabajo. Cuando son las de vida o algún otro tipo de situación, acá era un seguro de vida, pero que lo había contratado otra persona para mi papá, ¿sí? Entonces, por lo general, las personas que adquieren eso ponen a quienes van destinadas, quiénes son los beneficiarios. No, es un seguro de vida que lo contrata una empresa para... Y a veces está... Seguro de vida obligatorio y después hay uno colectivo. Ese, el colectivo. El colectivo que se lo dan bueno, por lo general, cuando vos sacas un seguro pones los beneficiarios. Siempre se pone, siempre. Pero en este caso no los puso, porque fue algo que se hizo y en ese momento, entonces, en ese caso yo tuve que hacer la sucesión y abrí la sucesión solamente para la declaratoria de heredero. Y con eso me pagaron, ¿sí? Ahora, yo les voy a poner un caso que el otro día me preguntaron en el café jurídico. Un testamento válido ya, ¿sí? El testador había dejado un administrador, pero resulta que se presentó otro heredero que instauró una acción de redargución, de falsedad. El juez, ustedes saben que la sucesión tiene varias etapas. Justamente, una vez validado el testamento y todo lo demás, y tiene que designar el administrador. Como el administrador ya estaba designado por el testamento, se suponía que le correspondía a ese heredero. Pero el juez decide poner un tercero por fuera. ¿Por qué? A ver si se les ocurre, porque fue la pregunta que me hicieron. A ver si ustedes saben la respuesta.
porque había intereses contrapuestos. Entonces el juez en ese caso tiene la potestad de elegir el administrador, justamente hasta que se defina la situación litigiosa. No es porque no había acuerdo, porque no te olvides, hay claro, oposición de intereses. Tiene una denuncia de acción de redargución y tiene un heredero que es el que se llevaba todos los bienes. ¿Sí? Ese era el que iba a administrar. ¿Qué te parece que va a hacer el juez? Si tiene una persona que le viene a oponer que le está diciendo que el causante no estaba en capacidad para hacer el testamento. Para que después no se le venga en contra tampoco a él, en cierta forma, porque va a disponer de los bienes, porque el administrador, si bien no es el tema que vamos a tocar, pero está dentro de esto, el administrador va a administrar los bienes, no puede disponer y administrar, ¿cómo lo se puede explicar? No puede enajenar, no puede hacer nada. Tiene que haber consenso, salvo que los herederos en el momento le otorguen la potestad, no lo puede hacer. Él lo que puede hacer son lo que es disponer de los gastos, si por ejemplo puede disponer de algo que no necesita de los herederos y del juez en caso de que sea urgente. Algo de causa urgente que tenga que ser atendida inmediatamente, en ese caso sí puede. Pero en realidad lo que el administrador hace es pagar las deudas, pagar esto, pagar aquello. Es más, no le puede pagar a los deudores tampoco él, en realidad. Las deudas se pagan después. Una vez que ya está hecho todo el inventario, el avalúo, entonces después viene la partición y ahí se viene el pago de las deudas. ¿Está? Pero bueno, ese es otro tema para otro momento, porque si no nos vamos a ir, es muy largo. Pero en ese caso, el administrador puede también en los casos de urgencia disponer. Bueno, como dijimos que la sucesión, otra cuestión de la competencia que me olvidé preguntarles. Con respecto a bienes que estén el causante falleció en el extranjero y los tiene bienes acá en la Argentina. ¿Ustedes qué creen que competencia va a haber con respecto a los bienes? Con respecto a la muerte y la sucesión, el del último domicilio del causante, entonces va a ser la ley del lugar donde haya fallecido. Pero con respecto a los bienes, la del derecho argentino. Eso está muy bien especificado en el código. Bueno, la investidura de heredero se da de pleno derecho, se llama investidura. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el código se había cambiado la palabrita de posesión hereditaria a investidura de heredero? Los herederos ascendientes, descendientes y cónyuges que son herederos forzosos quedan investidos en la calidad de heredero desde el día de la muerte del causante. Pueden ejercer todas las acciones transmisibles para la transferencia de bienes registrables, pero necesitan en ese caso el reconocimiento de la declaratoria judicial. En cambio, en los herederos colaterales ya les dije que se lo tiene que otorgar, no la tienen desde el momento del fallecimiento, la tienen a partir de que se las otorga el juez con la declaratoria. ¿Sí? Bueno. A ver si faltó algo más. La renuncia. Sí, pero lo tiene que hacer por medio de ¿qué? De escritura pública. O por acta, no son muy, a ver, para que vos me entiendas, no es lo más, lo que más abunda, porque no les gusta mucho, pero puede por el acta judicial, puede por acta judicial. Sí, eso se puede. Lo que sí tiene que ser por escritura pública en caso de que no se haga en el expediente. ¿El heredero puede arrepentirse de la renuncia de la herencia? ¿Antes del plazo de qué?
De los 10, muy bien, de los 10 años, exactamente. Y mientras, siempre que no haya sido aceptada por los otros herederos, porque si él renunció a su parte, ya no la aceptó, pero los demás ya percibieron y la aceptaron, ahí perdió. ¿Está claro? Si el heredero renuncia, los acreedores pueden pedirle al juez que lo autorice a aceptar en su nombre. Esto solo favorece a los acreedores que hicieron el pedido de autorización, no a todos. Exactamente, pero ¿eso para qué? Para poder ellos accionar contra... Sí, te lo repito. El heredero puede arrepentirse de la renuncia siempre que lo haga antes del plazo de los 10 años y mientras no haya sido aceptado por otros herederos ni entregado al Estado, porque no se olviden que hay herencias que son vacantes. ¿Esas herencias a dónde van? Al Estado, exactamente. Acreedores del heredero. Si el heredero renuncia, los acreedores pueden pedir al juez que los autorice a aceptarlos en su nombre para poder cobrar sus créditos, ¿sí? Esto solo favorece a los acreedores que piden que se presentan y que acreditan su deuda y es reconocida. Si el causante tiene deudas y el heredero también, ¿cuáles deudas se pagan primero? Las del causante, exactamente. El heredero no responde por las deudas del causante, con sus bienes propios, por las deudas sí, responde por sus deudas propias. Ya que los acreedores del causante pueden cobrar con los bienes que hay en la herencia y hasta el límite de esos. Siempre van a cobrar y se abarca eso. Los herederos, si queda, queda. Ahora, ¿los legados los puede tocar? ¿Las deudas? No. Ellos van a responder con deudas en los legados si el legado está con un gravamen o si está especificado en el testamento que le corresponde. Si no, no. Exactamente. Del causante, con respecto a los legados, ¿sí? Ahora, hay legados que apenas el juez, porque para poder obtenerle el legado, ¿quién se lo tiene que otorgar? El juez, ¿sí? El legado, para que ellos puedan disponer de eso que le dejaron, porque no son sucesores, son adquirentes, ¿sí? Para que ellos puedan disponer, ¿quién tiene que otorgarles eso? El juez. Ahora, el juez, si tiene una condición suspensiva, ¿cuándo va a poder, o una condición que se cumpla, cuándo va a poder disponer de eso? Si el juez ya se lo reconoció, pero hasta que se cumpla, ¿qué? La condición. Exactamente, exactamente. Bueno, creo que hasta acá, sí. Sí. Si hay un testamento, me estás diciendo, no, se abre como testamentaria. Se abre como testamentaria. Lo que se puede presentar, que va a ser el otro heredero, si se ve perjudicado, es la compensación, porque tocó parte de la legítima. A ver, el 67%... ¿Con la disponible? Ah, no, entonces no, ahí no. Si él dispuso que se recibiera más y está dentro de lo que él dispone... Sí. Como testamentaria, sí, sí. A ver, la testamentaria lo que hace es, vos presentás el testamento y el juez lo que evalúa al momento de la declaratoria es lo que corresponde de la legítima y qué es lo que decidió el testador. Si está dentro de las porciones,
Lo que pasa, por lo general, cuando alguien testa, lo hace dentro, sabiendo lo de la ley, porque por lo general, si es por escritura pública, ya el mismo el escribano le va a decir, esto no, como hoy me preguntó ella que me hizo una consulta, por ejemplo, ella tiene una persona que ella quiere dejarle ordenadas las propiedades porque falleció el marido y a uno de ellos lo quiere beneficiar más que al otro. Yo le dije, primero que herencias futuras no se puede tocar. Ustedes saben que está prohibido por el código, no se puede testar, no se puede sobre herencia, no se puede renunciar ni vender, ni tocar, ni nada por herencia futura. No se puede hacer nada con la herencia futura. No se toca, es como que no existiera. Hasta que no fallece la persona, no hay herencia, ¿está? No, porque no lo tiene. Ahora, el tema es, cuando se produce esto y vos querés, porque por lo general ustedes saben que en las sucesiones está el cónyuge. El cónyuge en los bienes gananciales, ¿hereda? No. ¿Qué se hace en ese caso? Se le atribuye su 50% que le corresponde indiviso. Algo importante, en la sucesión, cuando los herederos reciben la herencia, la reciben, Chadi, ¿en qué forma es? Indivisa. Si bien todos van a percibir un porcentaje, que es el que le corresponde, en un primer momento está indivisa, ¿sí? Entonces, lo que hace en el testamento, por lo general el testador, es ya establecer la porción, que en realidad la establece la ley. Lo que pasa es que si alguno lo quiere beneficiar más, entonces ahí de ese 33% que dispone, se lo va aplicando a quien quiere. Y por eso lo deja por testamento. ¿Está? Sí, porque si no vuelve. No, en el hológrafo, lo que pasa es que el hológrafo por lo general lo hacen. Vos hiciste, a ver, entonces explica. Acá él no. Por escribano Sí. Bariloche, lo hicieron firmar al causante, o sea, antes de fallecer, que tales propiedades quedaban para tal hermano. Uh-huh. Entonces tuvimos que, no, era un montón, entonces tuvimos que regresarlo al acervo hereditario y como no había puesto el escribano la nota, La leyenda, que era para mejorar la cuota parte, se pudo regresar. Y ahí se aplicó Después se hizo la partición como corresponde. Bueno, eso es lo que pasa. A ver. Sí. Sí. Lo tiene que dar la investidura de heredero. Cuando no hay ascendiente, descendiente, ni cónyuge, y el causante testó a favor. Sí, en ese, a ver, si él tiene el 100%, porque no tiene nada, puede, en ese caso, porque no hay legítima, no tiene que, la ley ahí ya no hay legítima. ¿Sí? No, por favor. Sí, lo tiene que declarar el juez. No, por eso te vuelvo a repetir. Si es un testamento por acto público, por escritura pública, ese no necesita, en realidad necesita igual hacer la testamentaria para que el juez se lo otorgue, pero ya está otorgado por el testamento. En cambio, si es un hológrafo, tiene que pasar por la validez para que el juez se lo otorgue. ¿Está? La validez hay que hacerla. Decime. Perdón, ahí una pregunta, porque dice que la testamentaria pasa por el juez. ¿Puede Sí. testar una universalidad de bienes no determinados? ¿Cómo? ¿Puede hacer un testamento diciendo esto a favor de X personas, todos mis bienes? Sí. No hace falta que determine ninguno. No. Si va a ser uno solo, ahora si son varios. Es que no queda claro, porque yo te explico. Si fuera que deja un testamento y hay herederos forzosos, sin herederos, y lo pone, no, entonces, pero pone a uno. Listo, sí, tranquilamente lo puede hacer. Respecto a esa pregunta, porque acabo de contestarle algo a alguien
Es hasta cuarto. Para que lo reconozca el juez, que está reconocido por... Es hasta cuarto grado. No puede venir en representación de alguien que podría ser el primo y entre primos heredar. Si es de cuarto... No, en representación, el hijo, en representación del de cuarto grado. O sea, son primos que no tienen hijos. ¿Entiende? No. A ver, explícamelo. De un lado es colateral. Porque no quiero contestarte cualquier cosa, por eso. Ya no quiero contestar cualquier cosa, por eso. Por eso, porque es un caso concreto en realidad. Bueno, entonces contalo bien, así lo entiendo bien y te puedo contestar bien. Persona testa Sí, colateral de cuarto grado. ¿Correcto? Su sobrino. sí. No tiene hijos, no tiene pareja, no tiene nada. Sí, los sobrinos en ese caso sí pueden ir en representación. Sí, lo que vos me estás diciendo. Siempre y cuando el que falleció haya prefallecido después del causante. Si no, no, ¿eh? Y se lo tuvo que haber otorgado el juez por declaratoria de herederos. Abre dos sucesiones, la testamentaria y la otra. Y sí. Sí. A ver, repetí el caso para que lo escuche. Hay personas que no tienen ni hijos, ni nada, ni pareja, ni cónyuge, ni nada por el estilo. Testan a un sobrino. Es el caso concreto. Es un colateral de cuarto grado. Es un colateral de cuarto grado. Pero en el interín que se le va a hacer la entrega o la otra persona vaya a recibirla o vaya a disponer del bien, fallece. Fallece el tío y tiene los sobrinos de los otros colaterales que sí por ahí también heredaron. Bueno, esos sobrinos sí pueden heredar. Se presentan en la sucesión y lo abren, pero como intestata, no como testamentaria. ¿Ahí se hablaría de representación de quinto grado o no se ve? No, no se habla de quinto grado, se habla de representación. En representación, nada más. Pero no hablamos de quinto grado. En realidad, porque si no, perdón que haga esto, haga referencia a esto, porque si no vamos por toda esa vida, quedaría herencia vacante en algún punto. Bueno, sí, si queda vacante, sí. O quedaría un subcampeón, o quedaría algún otro instituto para utilizar. Sí, no, yo iría como vacante. Iría como vacante. Si ninguno de los colaterales tiene sobrinos, si no hay más herederos, quedaría vacante. No, de nada. Sí, 10 años. En realidad, es imprescriptible. Lo que pasa que, a ver, por lo general, si es un heredero que nunca se enteró. ¿Y por qué esperó tanto? Sí. ¿Pero que lo dejaron afuera? Ah, bueno. No, y entonces tiene que ir... Bueno, pero le tienen que devolver. Le tiene que hacer... que se lo tienen que compensar. Exactamente. Sí. Sí, porque aparte yo les dije algo importante. Le dije, los incapaces y los incapaces con capacidades restringidas están protegidos por el código. ¿Y el menor qué es? Un incapaz. Entonces, exactamente. ¿Cuál es el artículo en el que habla sobre la imprescriptibilidad del reclamo? No, sí. Dice que por más que estén liquidados los bienes, quienes recibieron y tienen que devolver. Sí, por eso te digo, si es un menor con más, olvídate. Sí. Y ya no hay, No hay que. dice que vendieron lo que había. Y van a tener que poner.
se lo tienen que restituir. Se lo restituirán en dinero, en plata. ¿Mm? Ya está.